Epeu, cuentos de ficción del Buen Mapo. Un día el río Limay se enojó. Un día, no hace mucho tiempo, el río Limay se enojó. Se enojó tanto que se quedó en silencio, estanco, como ausente se quedó el río. Ese mismo día, muchos niños y muchas niñas se quedaron flotando en el medio del agua, esperando que el río los devolviera a la orilla, pero el río nunca lo hizo. Del otro lado, sobre la tierra, esperaban los padres y las madres, que no entendían por qué la corriente de un río correntoso de repente había dejado de avanzar y moverse. Algo raro sin duda estaba ocurriendo, algo que nunca había sucedido. Las mamás y los papás se quedaron haciendo ademanes y señas con las manos como si estuvieran en una película muda. Fue ahí, después de agitar mucho los brazos, cuando comprendieron que al río algo le estaba pasando y que eso que le pasaba era particularmente grave. ¿Estará enfermo el río?, comenzó preguntándose la gente del pueblo que le gustaba comer piñones a escondidas. ¿Habrá digerido algo que le cayó mal?, continuaron insistentes y preocupados. Pase lo que pase, no se pueden encaprichar y abandonar a su suerte a personas indefensas. ¿Cómo los vamos a sacar de ahí ahora?, se pronunciaron indignados por otro lado. Lo único que faltaba, ahora el río no quiere ser más río. ¿Dónde se ha visto?, insistían ya con poca paciencia. Entonces, entre preguntas y disgustos, se conglomeró un gentío en torno al río y las pequeñas personas que estaban gritando en el agua y moviendo sus brazos de un lado a otro como si fueran los limpiaparabrisas de un auto en un día de lluvia. En ese momento de desesperación llegó una ambulancia con una médica y varias enfermeras dentro. Hasta los bomberos con cuerdas y salvavidas llegaron para rescatar a las pequeñas personas. Los niños y las niñas detenidas en medio del río no avanzaban ni retrocedían, solo atinaban a mirar hacia abajo como buscando las ruedas del río, pero el río nunca tuvo ruedas, ni mostró intenciones de cantar ni agitar el curso de su corriente de agua. Y mientras toda la gente se unía para sacar a los niños y las niñas, muchos interrogantes fueron lanzados al aire, como teros aleteando, intentando comprender qué le pasaba al río. ¿Se habrá peleado con otro río? ¿Estará disgustado con el volcán por la escasez de agua, de deshielo? ¿Se habrá ofendido con la tierra de arriba por no regalarle agua de lluvia? La gente no podía entender que el río estaba disgustado con todo el accionar violento y desconsiderado del pueblo. Lentamente las pequeñas personas, de una en una, comenzaron a llegar a la orilla aferradas a una soga que extendieron los bomberos por todo el ancho del río, y mientras las pequeñas personas llegaban a la orilla, la muchedumbre comenzó a pensar posibles alternativas para animar al río y para que éste vuelva a ser el que un día fue. Primero, un grupo de abuelas pensó en tejer una bufanda gigante que se extendiera por toda la orilla para que el río se sintiera abrigado en invierno, pero faltaba mucho para el invierno, y la verdad es que el río Limay es muy pero muy extenso para cubrirlo completamente. Por otro lado, el despostador de carne del pueblo pensó en bañarlo porque decía que el río olía muy mal. Huele como a chancho, insistió frunciendo la nariz justamente el despostador de carnes, que todos los días andaba con su delantal lleno de sangre seca y moscas alrededor. «¿Pero cómo se baña un río?», preguntó una de las 3 hijas del despensero que recién habían sido rescatadas del agua. Luego, en segundo lugar, unos remeros pensaron que sería prudente construir 1000 barcos de madera, para que cada persona escribiera en un papel a modo de confesión las cosas malas que le había hecho alguna vez al río, y para que, posteriormente, esas confesiones se vayan con la corriente sobre los barcos de madera. Yo de niño capturaba cangrejos de muchos colores, los sumergía en una botella de plástico con agua y me los llevaba a mi casa. Allí al poco tiempo los cangrejos morían lentamente, agonizando dentro del agua tibia y sucia, confesó el primer arrepentido. Yo más de una vez pesqué en invierno sacando peces que estaban desovando. No sé cuántos huevos de las mamás peces dejé que murieran frente a mis ojos sin hacer nada. Me siento muy arrepentido por eso, dijo uno de los mejores pescadores del pueblo, casi entre lágrimas y suspiros. Yo todos los domingos dedico parte de la mañana a arrancar minuciosamente brazos de los álamos para luego arrojarlos al fuego, como si estuviera realizando un sacrificio. Más de un árbol he secado así, solo para un beneficio personal. Peor aún, luego, cuando me voy, nunca junto nada, ni le pido permiso a los árboles para arrancarle sus brazos, ni le agradezco al río por recibirme, concluyó con un tono de lamento añejo y profundo el médico cirujano del pueblo, que había asistido a cada una de las pequeñas personas que salieron del agua como aturdidas. Muchas confesiones y revelaciones impensadas surgieron esa tarde a orillas del río Limay. Las confesiones y las revelaciones se hilaron una detrás de otra, como si hubieran estado guardadas durante mucho tiempo al interior de las personas, como si se tratara de una enfermedad maligna que era imposible revelar y que al ser expuesta en público aliviaba, aunque sea un poco, a cada una de las personas que padecían esa angustia interna y aparentemente invisible.
Entonces, sin mediar palabras y sabiendo que tenía mucho que contar, la gente del pueblo que le gusta comer piñones a escondidas comenzó a traer leños para hacer fuego, carpas y comida para pasar toda la noche. Así estuvieron recordando anécdotas y hablando de familiares en común. Misteriosamente, minutos antes de que saliera el sol, y mientras la gente seguía debatiendo cerca del fuego, llegó a la orilla del río una niña y un niño, un abuelo y una abuela. Cada una de estas personas comenzó a murmurar en medio de la madrugada como si estuvieran hablando con el río y mientras hablaban arrojaban distintas cosas al agua. Fue en ese momento cuando se comenzó a escuchar nuevamente el canto del río, como si largara una palabra por vez, una detrás de la otra. Co, dijo primero. Nienco, dijo después. Fue una sorpresa. Todas las personas alrededor del fuego se quedaron en silencio, mirándose entre ellas. En un suspiro leve habían comprendido todo. Sin pronunciar palabra alguna, empezaron a hacer lo mismo que hacía la niña y el niño, el abuelo y la abuela. Todas las personas se pararon una al lado de la otra formando un semicírculo a orilla del río y comenzaron a hablar despacito, como con vergüenza. La gente se disculpó con el río y le ofreció lo que tenían. Le ofrecieron frutas, semillas y yerba. Hasta de los piñones que son comidos a escondidas fueron obsequiados al río Limay. Y mientras le ofrecían todos estos alimentos, le pedían disculpas al río por haberlo tratado descortésmente, como si fuera un gran basurero a cielo abierto. Le pidieron disculpas por no agradecer y ser soberbios ante él, y pretender nadar como un arco iris por sus aguas, impidiendo que las mamás peces vivan y reproduzcan por mil la vida. Fue ahí cuando la gente se dio cuenta que hace mucho tiempo que no veían peces, ni cangrejos, ni caracoles en el agua. Tampoco hay flores para las abejas, ni juncos marrones que se besen con el viento. Todas las amistades del río han desaparecido por nuestra culpa. El río se ha quedado prácticamente solo. Por eso está triste, reflexionaron en voz alta distintas personas con tono disconforme. Y cuando la gente se dio cuenta que todas estas formas de vida no estaban principalmente por su accionar mezquino y desconsiderado, el río se puso más contento y empezó a hacer sonar sus aguas contra las piedras. El ruido era como un aplauso constante que se pronunciaba ante las personas arrepentidas. Todos los habitantes del pueblo finalmente habían entendido por qué el río estaba triste, y mientras el sol comenzó a aparecer por el este, la gente entendió que era importante seguir reflexionando, agradeciendo y ofrendando hasta que el río se termine de recuperar de tantos agravios. ¿Dónde estarán los juncos y las nutrias? ¿Dónde estarán los flamencos y las bandurrias? Continuaron indagando en profundidad la vida en el río. Entonces el río, ya más fortalecido y al saber que las personas se daban cuenta de sus errores, este comenzó a cantar y ser lentamente como un día fue. El oleaje de sus aguas era agitado y enérgico, demostrando la fuerza que podía tener cuando se lo trataba con respeto. Varios días pasó el pueblo en comunión y diálogo con el río, hasta que en algún momento alguien se dio cuenta que la niña y el niño, el abuelo y la abuela, ya no estaban. ¿Cómo podía ser que esas personas habían llegado hasta el río y nadie lo conocía siendo este un pueblo tan chico? Se preguntaron primero, ¿de dónde habrán llegado? ¿Quiénes son? ¿Cómo sabía que el río se cubra con ofrendas? Concluyeron. Y mientras la gente conversaba entre ella una de esas noches, un hombre sabio apareció entre los álamos, se detuvo cerca del fuego y les advirtió a todas las personas presentes. Esas personas son los 4 espíritus que habitan el río. Vinieron para enseñarnos cómo cuidar el agua. ¿Y usted quién es?, preguntó una de las abuelas tejedoras con tono incrédulo. Para mí este hombre no está muy cuerdo, como tampoco están muy cuerdas las 4 personas que vinieron a tirar cosas al río, dijo el abogado del pueblo sin mediar palabra alguna, y señalando con el dedo índice el rostro del hombre sabio. Para mí no es ninguna cosa tonta la que dice el hombre que habla con el fuego y vive en el bosque de álamos, argumentó el diarero en defensa del hombre sabio que nunca lee los diarios de la ciudad. ¿Y usted cómo sabe que habla con el fuego?, intervino la abuela tejedora nuevamente. ¿No será este un pirómano, un quemador de casa serial? Porque que los hay, insistió intransigente la abuela. La pregunta importante acá es si vamos a seguir ofrendando y hablando con el río. Eso es lo realmente importante. ¿Cómo nos vamos a comportar con el río de ahora en más? Cerró el debate uno de los bomberos que rescató a las hijas del despensero. Entonces, nuevamente, la gente comenzó a debatir. Largas horas conversaron e intercambiaron ideas, discutieron sobre los días que vendrían y lo que ofrendarían. ¿Y cómo sabemos cuánta comida le tenemos que ofrendar al río?, preguntó el despensero, siempre atento y preocupado por las provisiones. Porque ahora podremos escuchar y reconocer su canto, le respondió una artesana que construía guitarras de madera e instrumentos de viento en miniatura. ¿Y cuándo venimos?, insistió uno de los remeros que ya estaba ansioso por volver al agua para remar. ¿Les parece que vengamos todos los sábados a la madrugada, en la misma hora que apareció la niña y el niño, la abuela y el abuelo?, sugirió una de las enfermeras que se había encargado de servir todos los almuerzos y las cenas de esos días intensos.
Todos los sábados, no es mucho, lo vamos a cansar al río, advirtió una de las maestras de biología del pueblo que hace mucho ya que venía reclamando por la salud del río. ¿Y si venimos el primer sábado de cada mes? Así estuvo la gente del pueblo que le gustaba comer piñones a escondidas, hasta que finalmente decidió que el primer sábado de mes, en cada cambio de estación, antes que salga el sol, todo el pueblo se reuniría a ofrendar, y también se decidió que cada vez que alguien viniera al río, en cualquier momento del año, saludaría 4 veces en honor a la niña y el niño, el abuelo y la abuela. Las personas hundirían sus manos 4 veces en el río para luego arrojar el agua al aire. De la misma forma que en honor al hombre sabio, nunca más la gente permitiría que cayera una botella de plástico al agua, ni un poco de aceite de motor, ni siquiera una tuerca de metal oxidada podría caer en el río Limay. De ahora en más, el río sería tenido en cuenta como un ser sagrado, como si el río fuera un abuelo o una abuela. Es decir, ahora el río sería tenido en cuenta como una persona portadora de muchísimos años y muchísimo conocimiento. Entonces el río, que era tan respetado y prestigioso, vivió feliz y contento en compañía de los cangrejos y los peces, los juncos y los flamencos, y la gente del pueblo comprendió que un elemento de la naturaleza sin querer los había unido y ordenado para trabajar en conjunto, y comprender que la tristeza del río también, rápidamente, puede trascender y alcanzar el rostro de las pequeñas personas del pueblo, que le gusta comer piñones a escondidas, inundando, de este modo, de infelicidad los días y las noches. Un cuento de Gustavo Figueroa.